Ahí está. ¿Qué tal? Muy feliz tarde tengan todos ustedes. Tlapohuía, bueno, no, ¿verdad? No es Tlapohuía, es Caltonac. Caltonac los saluda, les da la bienvenida a esta lectura de trecena. Como bien ustedes saben, es la octava trecena y corresponde a la trecena C. Malinali. Una trecena que, bueno, pues augura una gran evolución porque la regente de esta trecena es la señora Meyahual. Y Meyahual en el mito habla de toda una transformación para darse a los demás con toda la fuerza del tona que tenga nuestro corazón, nuestra esencia divina. Quiero darle la bienvenida a los que nos acompañan en nuestra sala de Zoom, a la maestra Mar, que ya está con nosotros. Bienvenida, Mar. A mi compañero Rolando y al Tlacuilo, las imágenes. Bueno, pues hoy toca sentirnos con la fuerza de esa gran planta que es el maguey en esta trecena Malinali, que es una trecena para sanar, porque Malinali tiene que ver con Pactecat y con la curación, las plantas, todo lo que nos puede potenciar para alcanzar un estado de bienestar. Adelante, compañeros, los escuchamos. Cedo los micrófonos. Gracias, Lili. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión, a todos los que nos siguen directamente en Facebook y los que nos acompañan aquí directamente en Zoom. Gracias también. Aquí le damos gracias a María Elena Romero, nuestra compañera y amiga, nos acompaña en esta ocasión y que bueno, vamos a estar viendo que nos dé algunas opiniones acerca del simbolismo y de sus interpretaciones acerca de estas imágenes tan reveladoras. En esta ocasión vamos a abordar la imagen de trecena, de la trecena C. Malinali. 1, hierba. Como saben, las trecenas toman el nombre del primer tonali y obviamente la primera posición es la número 1, así que ese numeral con ese signo es el dato que le da el nombre y apellido, por decirlo de alguna manera, a la trecena. No solamente le da nombre, sino que también le da sentido, le da orientación, lo dota de color y de una carga simbólica especial de acuerdo a todos los atributos que están, digamos, puestos en compañía de cada uno de los números y de los elementos que acompañan a esta imagen. Así que vamos a describirla con detalle para poder tener la capacidad de acceder cada vez más precisamente a su significado y las posibles interpretaciones que se pueden derivar de ese análisis. Y bien, pues lo primero que hay que decir es que esta imagen está compuesta por, digamos, 14 elementos, 14, digamos, espacios, 13 de los cuales corresponden a los tonaltin, que se encuentran en la parte baja y en la parte izquierda, y que corresponden a la secuencia uno después del otro de los 13 tonaltin que conforman la trecena. Y luego está la gran imagen de trecena, que es la que domina la pantalla, y que bueno, donde están contenidas las imágenes de quién es el regente o la regente de la trecena en cuestión. Y aquí tenemos como regente en el lado derecho la imagen prominente, la imagen más grande y la que está en el sentido de lectura de derecha a izquierda, como más importante en la composición, tenemos a la señora Meyahual, ¿sí? A la señora que habita en el centro del maguey. Ella es quien encarna justamente al maguey. No es algo así como que la diosa del maguey o que la protectora del maguey, no. Ella misma es el maguey, ¿sí? Hay que entenderlo de esa manera para poder entender qué dimensión está operando esta idea, este concepto de Meyahual. Entonces, bueno, vamos a ver las características principales de Meyahual desde la perspectiva iconográfica y obviamente también desde la perspectiva mitológica y de atributos que los que podemos enumerar, porque la verdad es que conforme revisamos más textos y más textos, nos enteramos que se repiten la mayoría de los atributos, pero en ocasiones se va enriqueciendo la interpretación
con unos y otros atributos que vamos encontrando. Esto sucede con todos, realmente, todos los personajes y los númenes de la mitología y de la iconografía del México antiguo. Así que bueno, vamos a describir brevemente que Meyahual, su característica principal es de entrada que está dentro del maguey, ¿sí? Como decíamos, ella está encarnando precisamente al maguey mismo, ella misma es el maguey, así que siempre la vamos a ver dentro del maguey, en medio, sentada, caminando sobre el maguey, en este caso lo vemos casi como brincando, mero en medio de la mata del maguey, y bueno, pues eso nos indica la importancia de esta planta desde el punto de vista de la iconografía, porque si ella misma es el maguey, el hecho de que aparezca ahí la planta, pues evidentemente nos está dando a entender de quién estamos hablando cuando lo que estamos viendo ahí es a esta señora. Además, podemos ver también esta característica nariguera de color turquesa, ¿sí? Que también es muy particular de la señora Meyahual. La señora Meyahual es muy especial, ya que además de, como ya decíamos, encarnar al maguey, también tiene una función más amplia que tiene que ver con el mundo vegetal en general, ya que entre ella y su pareja, su dualidad, el señor Pactecat, ¿sí? El señor del glifo Malinali, ¿no es cierto? Vean, ella es la patrona de la persona Malinali, Pactecat es el patrón del glifo Malinali, y bueno, entre ellos tiene una relación muy particular porque se reparten los ámbitos de influencia que tienen que ver con las plantas y con el mundo vegetal, ¿sí? De hecho, todo el conocimiento de las plantas, el conocimiento del uso medicinal, alimenticio, y visionario de las plantas, bueno, son también el ámbito de influencia de Meyahual y particularmente de Pactecas. Obviamente la señora Meyahual, al encarnar al maguey, está relacionada con todo aquello que tiene que ver con el maguey, sobre todo con todos los beneficios que le trae al ser humano de esta parte del mundo, el poder contar con esta planta extraordinaria, ¿sí? Como fuente también de materias primas para una diversidad tremenda de objetos y de usos. El maguey nos provee de espinas, nos provee de fibra, nos provee de cuerdas, de pencas, de aguamiel, bueno, de una serie de cuestiones. No se desperdicia un, un solo pedazo de la planta y por eso dicen que es pues una planta extraordinaria y por lo cual pues llegó a convertirse inclusive en una parte importante de la cosmovisión y pues un numen completo está dedicado a él por la importancia cultural y real, o sea, la importancia real que tiene la planta en la vida de los seres humanos que habitan esta región pues del continente. Entonces, bueno, pues aquí la vemos a la señora Meyahual en una de sus imágenes más bonitas, ¿sí? Este gesto que tiene como de brincar o de danzar, parece que está flexionando, parece que está saltando. Se me ha parecido una imagen muy festiva, muy gozosa. ¿Qué opinan, compañeros? ¿Algún comentario hasta el momento? Bueno, yo quisiera decir que la planta del maguey vino, o en el mito se cuenta que dicen que cuando el hombre ya estaba en este Tlaltipac, pues los señores sobrenaturales decían, este hombre tiene que estar contento, gozoso de estar aquí. Y para ello pensaron en brindarle pues un elixir que pudiera entrar en su cuerpo y él pudiera sentirse gozoso. Y es una joven la que Hecat Quetzalcóatl convence de venir. Ella era muy curiosa, dice el relato. Entonces dijo, bueno, voy al Tlaltipac para ver qué puedo descubrir ahí. Y le dice, sí, quiero que tú llegues ahí y le brindes al hombre entusiasmo en el corazón. Y se va desarrollando la historia y finalmente ellos dos se funden, forman un árbol que tiene una mitad florida que corresponde a la doncella y otra parte que no tiene flores y que corresponde a Hecat. Y él pues hace sus recorridos, ¿no? Pero ¿qué
pasa? Que ella pertenecía o era nieta de una, pues una representación poderosa y grande de lo que son las Tzitzimime. Entonces, al no encontrar a su nieta, entra en cólera. Recordemos que los mitos los construyen pues los seres humanos en comunidad para explicarse la razón de las cosas. Y en ese arrebato le pide a la Tzitzimime que vayan a buscar a esa chica. ¿Dónde está? Se la ha llevado un dios. Y bueno, la localiza en el Tlaltipac, que en el momento en que Hécat pues no está presente, anda en su recorrido y dicen, destrócenla. O sea, ahí cuántas veces hemos tenido esa emoción tan fuerte, ¿no? Si ya no está aquí, entonces no es para nadie y destrócenla. Cuando Ejecat regresa y encuentra el árbol florido destrozado, lo junta y dicen que hace un hueco en la tierra, en Tlaltecuhtli, y va depositando los fragmentos. Encuentra uno muy grande que pone al centro y los demás alrededor, como si estuviera formando un costillar. Está tan triste Ejecat que llora, y esas lágrimas al caer en ese centro potencia, aviva, reviva, como ustedes quieran decirlo, el corazón de la doncella. Ese es el corazón del maguey. Y esta planta emerge de la tierra con esas hojas maravillosas que tiene, que son carnosas, fuertes, espinosas. Y bueno, sabemos que la planta, hay muchos relatos que la aluden como ese ser que protege, que envuelve, que cobija, que da sustento y que da alimento, porque la penca del maguey se usa en varios platillos y rascar el corazón del maguey es lo que hacen todos los tlachiqueros, ¿no? Incluso está conectada al conejo, dicen que los conejos son tlachiqueros y que estos roedores, los tlacuaches, les encanta ese líquido que emana el centro de la planta, la penca del maguey. ¿Y por qué es así? Bueno, pues porque ella misma, como dijo el tlacuelo al inicio, es la planta. Ella renace, deja, deja esa figura, digámoslo así, humana, para convertirse en una figura vegetal. Y como recuerdo de que es una doncella bella, hermosa, prolífera, la planta, eh, de la planta emerge un tallo que finalmente se despliega en flores amarillas. Entonces, cada vez que ustedes tengan acceso a un pulque, recuerden que están bebiendo la esencia de este numen, de esta planta, de esta miyahual. Y vean qué hermosa es, porque si ustedes observan la imagen, tiene la boca pintada de negro, que eso alude a que está conectada con la tierra. Las pencas, o sea, el maguey se estira como si buscara la energía del aire. Entonces es un líquido que trae la fuerza de la tierra, la energía del aire, el tona de tonatio. O sea, imagínense por qué es tan poderosa y ustedes lo saben, el pulque, solo dicen por ahí, le falta un grado para hacer carne. Pero ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que es muy nutritiva. El aguamiel es lo primero que sacamos de esa penca. Y ese aguamiel Pactecat, dicen otros relatos, lo trabaja, le pone ciertas plantas para que se potencie. Y ese líquido, esa sangre, por decirlo así, de la diosa, es la que nos permite conectarnos con los seres sobrenaturales. Por eso es que había toda una ritualidad para beber el pulque. No cualquiera podía beberlo al inicio, era una bebida sagrada. Pero bueno, hoy está al alcance de todos y nos toca sacralizarla. Que cuando nos tomemos un vaso de pulque, sepamos que estamos bebiendo esa sangre de la diosa y nos podamos sentir plenos, entusiasmados, porque estar entusiasmados es llevar al ser sobrenatural adentro. Entonces, ¿quieres que entre en ti? Pues bébete un tarro de pulque que además es tan sabroso y nutritivo.
Se pierde el botoncito del micrófono. Sí. De repente es difícil encontrarlo, pero bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias, Lee, por tus comentarios. Sí, efectivamente vamos a continuar viendo los elementos que componen la escena para irnos enterando de más o menos cuáles son las particularidades, ¿no? Y qué es lo que nos propone, desde la perspectiva al menos de la imagen, qué nos propone las figuras. Justamente adelante de Mellagüe, pareciera haber cuatro conjuntos, ¿no? Es Mellagüe por un lado, luego ese sol y luna, o más bien oscuridad y noche, o perdón, oscuridad y luz, día y noche, junto con ese corazón, podríamos decir que es otro elemento, como otro conjunto de elementos. Luego el hombrecito que está sentado en el Icpal, y eso es bien interesante, y que está bebiendo de una vasija, podríamos pensar evidentemente que se trata del pulque, ya que además el cuarto elemento que tiene ahí la escena es precisamente esta gran tinajita, gran vasija de pulque, con unos pantles alrededor, unas banderas de color blanco y adornado, y bueno, pues como una forma de un pulque ceremonial, yo diría, ¿no? Que festivo. Bien, pues adelante de la señora Mellagüe, justo enfrente, está un glifo muy interesante, que es el glifo del día y de la noche. Como pueden ver, está compuesto precisamente la mitad por el sol, tonatiuh, y la otra mitad por el cielo nocturno, oscuro, con sus estrellas ahí puestas para darnos ese alto contraste entre la noche y el día. Junto a ese elemento que está ahí, que pudiéramos pensar que probablemente alude a algún momento específico del día, probablemente al anochecer o al amanecer, o la mitad entre la noche y el día. Hay también un corazón que está acompañando a este conjunto de elementos, un corazón que está atravesado por una varita, ¿sí? No es una flecha, no es un elemento más complejo, más que una vara, una como de esas que se utilizan precisamente como combustible, ¿sí? Que hemos visto en varias ofrendas y que sabemos que son de madera aromática, combustible para encender precisamente los fuegos. El otro personaje que está de manera prominentemente representado en la imagen es el que, digamos que de alguna manera está haciendo el equilibrio visual, y es el espejo de Mellagüe. ¿Por qué digo el espejo? Porque, bueno, casi siempre vemos a un personaje que equilibra la escena o que actúa como corregente, ¿sí? Está también haciendo la labor de regir junto con la deidad principal, que en este caso es Mellagüe. Lo curioso es que este personaje está sentado en un ipal, cosa que le debería estar concedida solamente al señor, o en este caso a la señora, pues de la trecena, ¿no? Que es Mellagüe. Pero también ese tipo de combinaciones, ese tipo de juegos, hemos visto que no siempre las reglas se cumplen. Cuando pensamos que hemos cubierto una regla, resulta que siempre, como dice por ahí el dicho, la excepción confirma a la regla, ¿no? Pues aquí vemos algunas excepciones que precisamente nos dan a entender que aún faltan datos por descubrir y significados precisamente por abordar. La cuestión es que este personaje, ¿sí? Que además está muy bien ataviado y muy bien adornado, no es cualquier personaje, es un personaje importante, e inclusive yo le veo bastantes rasgos similares a los que representan a Tezistecatl. Se está bebiendo o está a punto de beberse precisamente de una vasija muy bonita de color turquesa, lo que podríamos pensar que evidentemente pues, es un pulquito, ¿no? Ahí está ese personaje sentado en el Icpali, equilibrando visualmente, no solamente visualmente, sino acompañando a Mellagüe en la responsabilidad de llevar adelante esta trecena. Además, vemos esa enorme y adornada vasija de pulque, un pulque que seguramente es un pulque especial, un pulque para la ocasión. Pues me gusta mucho la imagen en general de Mellagüe, en esta en especial. Empecemos por decirlo de esa forma, hay que elogiarla porque es hermosa Mellagüe ahí, pero me gusta mucho algunos de los atributos que tiene. Me gusta su falda,
se me replicue. Es una falda enjollada. Me gusta que tenga un disco solar. Me gusta su tocado. Y por supuesto, me gusta esos colores que salen de la matriz del maguey y que es con lo que genera el enraizamiento hacia la tierra. Me gusta todo eso porque es multicolor y porque esas puntas rojas nos recuerdan que las espinas de maguey son el instrumento principal del autosacrificio, son el instrumento que se utiliza la espina de maguey como elemento en el tonalámatl en el que constantemente estamos viendo que nos señalan que el camino para convertirnos en seres depurados, que es una de las miras que tiene el tonalámatl, es justamente el autosacrificio. Así que además de que el maguey representa la bebida preciosa, de que es un elemento que nos nutre y además nos lleva a estados especiales, distintos, corta el flujo cotidiano de la vida, además de todo eso tenemos el instrumento del autosacrificio. Sabemos muy bien que en el mundo antiguo de esta región se cultivaba el algodón y también se cultivaba el maguey, eran las dos fibras que utilizaban básicamente para la vestimenta. Una de ellas era el agave. Actualmente México posee 300 especies distintas de agave, algo sin comparación con el resto del mundo. Así que además, de manera general, el maguey representa todos los agaves que se pueden encontrar en nuestro país y que producen innumerables cosas, desde las bebidas alcohólicas, ¿no? Que nosotros platicábamos cuando estábamos en Tochli muy recientemente, platicábamos del bacanora, del tequila, del mezcal. Pues además hay otra gran variedad de agaves que están por ahí. Otra cuestión que me gusta mucho en esta imagen es la noche y el día. Me hace pensar en ese fenómeno maravilloso que tiene justamente el aguamiel de juntarse en la noche, de ser un fluido que durante la noche se acumula y el tlachiquero, como lo pudimos constatar hace algún tiempo en un viaje de Caltonac, acude la mañana al maguey y extrae esa bebida y nos dimos el lujo de beber, porque es verdaderamente un lujo, de beber el aguamiel directamente, de recién sacado por el tlachiquero. Y nos contaba las historias, nos contaba cómo le caen mal a ese tlachiquero los tlacuaches. Y he estado pensando mucho en eso, porque el tlacuache es un ser que tiene el dedo pulgar opuesto, y eso le permite equipararse en muchos sentidos con el ser humano, incluso en eso, ¿no? Entonces, bueno, en fin, hay un montón de asuntos ahí que me hacen pensar que por eso ese vínculo del tlacuache con el maguey, porque tiene ese dedo opuesto que nos contaba ese tlachiquero que hace cada maldad el tlacuache, que incluso, imagínense, defeca dentro del él lo tapa muy bien con piedras, la parte central del maguey para que no se meta ningún animal, pero a veces el tlacuache es astuto y lo rompe y logra meterse, y cuando no puede beber, ¿saben qué hace? Se defeca dentro del aguamiel. Y no solamente eso, el tlachiquero nos contó que mete la cola y con la cola lo bate. Entonces dice que él cuando llega y extrae el aguamiel, se bebe eso. Oh, entonces, por eso es que dice, yo no quiero, yo, dice, detesto a esos animales, nos decía el tlachiquero. Bueno, son sus aventuras, además de sus dedos que me llamaron mucho la atención, muy picoteados, ¿no? Porque a veces hay abejas, hay animales, avispas que dentro del maguey que también lo pican. Entonces todos los dedos tienen esas marcas. Hay unas fotos muy hermosas que tomamos en ese viaje y que pronto algún día compartiremos con ustedes. Pero bueno, todo este mundo maravilloso del pool que está aquí reflejado y esta trecena lo viviremos intensamente. Así es, fíjate que es una bebida, bueno, cuando surge del corazón es dulce y muy sabrosa. Una vez que te la tomas recién sacada de la penca, sientes como tu cuerpo se carga de energía, ¿no? Pulque rico, divino y sabroso. Yo te bebo, yo te acojo. Sea en mí la magia de mi yagual de Pactecatl. Sorbo a sorbo, yo me enaltezco. Y de verdad que es una bebida preciosa, maravillosa, rica, sabrosa, refrescante. Por eso es que aquí en esta imagen tenemos esa olla de pulque y que tiene banderas y flores, porque sabemos que el pulque hay que hacerle todos los honores. La ritualidad está inmersa en lo que es la planta.
hay un mito muy interesante que habla de Ometochtli, y él, bueno, pues es un ser sobrenatural que se da cuenta que el pulque es tan poderoso que los primeros seres, los seres humanos que lo bebían, perdían la vida. Su cuerpo no soportaba la grandeza del pulque. Entonces él hace un sacrificio. Le dice a Tezcatlipoca que, pues que lo sacrifique para que el pulque, su sangre, se una con la de la planta, con lo que es la planta, y ésta pueda producir una bebida que el ser humano pueda beber sin problema. Entonces ahí también tenemos otro mito involucrado con lo que es la grandiosidad del pulque. Cada vez que ustedes se tomen un tarro de pulque, recuerden que están aludiendo a Meyagual, a Pactecat y a Ometochtli. Yo quería comentar un poquito antes que el día tan propicio que es hoy y en estos inicios, cerramos 91 días y 91 es 7 por 13, ¿no? Que eso tiene que ver también con el Nepohualtzin. Entonces ahorita estamos cerrando 91 días para iniciar otra trecena. Entonces, de por sí ya el inicio de trecena, el 91. Además, hoy es luna nueva, lo cual doblemente le da esa energía de inicio, porque pues la luna nueva es cuando sol y luna están copulando, están juntos, es el momento de la siembra, del inicio. Y si no bastara eso, en unos 2, 3 días más tenemos el solsticio de verano, ¿no? Que es precisamente el día más luminoso, ¿no? del año. Y aquí es donde quiero hacer énfasis en este contraste es el momento en el que el sol se encuentra más al norte, es el día más luminoso y que en toda la humanidad, en todos los rituales de las culturas, se le considera el día de la magia, es el día de la luz. De hecho, por ejemplo, eran cuando se festejaban hacían las ceremonias y las fiestas dionisíacas, en las que precisamente pues era todo alrededor del embriagamiento, de la exacerbación de los sentidos, de la sexualidad, etcétera, ¿no? Y ese supone que era el día, digo, ya considerado bajo la mirada cristiana del día de la magia blanca, ¿no? A diferencia del solsticio de invierno, que es el punto más oscuro, en donde hay más horas de oscuridad, y es el punto en el que el sol está más al sur, y entonces ahí se consideraba la magia negra, ¿no? Y si ustedes recuerdan también, en las culturas nórdicas, los celtas y todos, era el momento previo al solsticio de invierno en que consideraban precisamente que las almas de los muertos era el momento en que se recolectaban por Samhain, y se las llevaba a la región de los muertos celta, pues. Pero ahí a lo que voy es que también el solsticio de invierno está relacionado con Huitzilopochtli, ¿no? Es el día en el que aparentemente el sol está muriendo, porque cada vez hay más oscuridad, más oscuridad, más oscuridad, llega a un punto máximo, se queda ahí 3 días, y luego vuelve a iniciar su camino hacia el norte. Entonces es como el renacer de la luz, es el famoso sol invicto, ¿no? Y por eso el nacimiento de Huitzilopochtli es el colibrí del sur, ¿no? El colibrí de la izquierda, el colibrí del sur. Y lo curioso es que es en ese solsticio de invierno, que aproximadamente cae el 21 de diciembre, si ustedes cuentan, pasan 3 días, y sería el 24 de diciembre. Claro que esa fecha fue forzada también y retomada de los ritos que ellos llamaron paganos, y por eso, digamos, el nacimiento de Cristo lo ponen el 24, que son los 3 días que está en el inframundo, y luego renace a la luz, que es el sol invicto, ¿no?
Y esos nacimientos, digamos, mágicos, estas divinidades solares, pues no son de muchísimas culturas, ¿no? El mismo Buda, Mitra, Huitzilopochtli, incluso Quetzalcóatl también tiene ese nacimiento mágico. Entonces, aquí me gusta esa imagen de noche-día, porque nos está precisamente marcando, o sea, un punto máximo de oscuridad, la noche, la luna, lo femenino, Meyahuel. Y del otro lado, del lado solar, está Pachtecal, está la mayor luz, el solsticio de verano, etcétera, ¿no? Entonces, es muy bonito ver cómo aquí y en toda la humanidad ese simbolismo de también la necesidad de celebrar el cuerpo, pues, ¿no? Porque pues Pactecat y Meyahual tienen que ver con toda esta parte de los estados exacerbados de conciencia, no nada más a través del pulque, sino las hierbas medicinales, la herbolaria, las plantas de poder, etcétera, ¿no? Y que eso luego pues fue, entre comillas, regulado o permitido por la iglesia, por ejemplo, con el carnaval, ¿no? Porque pues o sea, tantas restricciones es demasiado y entonces, pues en algún momento tiene que haber un escape para que la gente no enloquezca, ¿no? Entonces, bueno, son un montón de cosas. Al rato, si quieres, hablo de otras cosas respecto al símbolo que a mí me encanta y esta disociación a veces que tenemos entre mente, cuerpo. Gracias. Gracias a ti, Mar, por las aportaciones. Siempre es un placer estar con diversidad de opiniones y el programa se vuelve más interesante con tan interesantes aportaciones. Muchísimas gracias. Bien, pues estas son las reflexiones que nos detonan la imagen de Trecena. Sin embargo, siempre vamos a la hora de que estamos analizando estas imágenes, pues surgen las temáticas y todas esas temáticas tienen que ver con los números particularmente. Es decir, es ahí donde están contenidas la máxima cantidad de información que es pertinente en ese momento para esta imagen, en este preciso instante de el conteo temporal. Vamos a ver en qué otros lugares aparecen estas imágenes, bajo qué contextos aparecen y también al irlas comparando nos vamos a ir dando cuenta también de la variedad no solamente de interpretaciones, sino la variedad de formas en las que tenían para representar los mismos temas, los mismos motivos. Y vamos a ver cómo se sigue hablando siempre de lo mismo. Vamos a ver que Meyahual, evidentemente, también tiene representaciones de otra índole y en este caso estamos viendo una representación mexica que proviene del documento conocido como Códice Borbón. Aquí la tenemos precisamente a Meyahual como patrona también de la trascendencia malignalia, es decir, una imagen equivalente a la que estamos analizando que proviene del Apóstol conocido como Borgia. Y bueno, en este caso, el Códice Borbónico, que es un códice mexica, un códice más reciente que el anterior, bueno, podemos ver cómo hay una versión diferente de la manera en la que está representada la señora Meyahual. Aquí sí aparece ella pintada de color azul, al menos en su cara, y sí aparece aquí ciertamente también, como les decía, surgiendo de entre los magueyes, ¿sí? Ella habita ahí dentro. La esencia del maguey es ella, así que por eso también aquí la vemos mucho más integrada que en la otra imagen a lo que es la figura de la planta, la figura del maguey. Entonces vemos cómo también aquí aparecen en otra versión, en otro momento histórico también, pero están representando la imagen de Trecena con los mismos atributos y características porque había una continuidad cultural a lo largo de pues, lo que constituye el territorio de lo que ahora llamamos México. La misma escena, pero en el documento conocido como Códice Vaticano B, que es un documento que prácticamente contiene los mismos elementos y las mismas secciones, yo diría que el 90% del contenido, el 80% del contenido, es idéntico al que tiene el Apóstol Borgia y comparte también almanaques con algunos otros documentos del tipo. Sin embargo, tiene una sección única que no tiene el Borgia y bueno, en este sentido, por eso menciono el Borgia porque es el más
similar a los que conocemos, los pocos que existen actualmente, bueno, que tienen un parecido muy grande, sobre todo no tanto en estilo, sino en la forma de representar sus elementos. Prácticamente estamos hablando de la misma tradición, probablemente incluso de la misma época y de la misma región, ¿sí? Y aquí vemos precisamente a la trecena, se llama Linali, con una escena en la que vemos de nueva cuenta al señor Ameyahual, vemos al hombrecito sentado en el Icpali, aquí no hay un Icpali, pero sí hay una estera, un sitio especial donde el hombre está sentado, está bebiendo el líquido, que sí, como sospechábamos, es pulque. Está la gran vasija aquí tomando un papel muy prominente, ¿sí? Mucho más prominente en cuanto a su tamaño, incluso que la señora Mellagua. O sea, es un elemento importante dentro de la lectura de este elemento. Aquí aparece una serpiente en la parte de abajo, rodeando a la tinajita, rodeando al recipiente, lo cual no aparecía en la otra imagen. Y también vemos aquí en la parte de arriba, en una versión diferente, lo que el glifo de la noche, ¿sí? Vemos los mismos elementos, casi en su misma posición que lo hacemos, lo que estamos viendo precisamente en la imagen de trecena que analizamos en detalle hace ratito. Y bueno, pues es una versión distinta de esta misma, de estos mismos motivos que están presentes en ambas imágenes. En las tres, en la del Borbónico, en el Vaticano Rey y en la del... Vamos a ver cómo Mellagua, lo mencionamos también hace rato, no solamente es la patrona de la trecena 1 hierba, Sema Linali. Básicamente y principalmente también es la patrona del signo Tosh. Siempre que nos toca Toshli, nos da mucho gusto hablar de la señora Mellagua, ya que la queremos mucho y también admiramos mucho todos sus aportes y sus aportes a la vida del ser humano, particularmente porque está mucho esta bebida nutritiva y deliciosa que es el quito. Entonces, bueno, vemos aquí a la señora Mellagua. Como pueden ver, aquí hay una variante de la forma en la que está representada, pero vemos los mismos elementos de siempre. La señora Mellagua sentada, aquí sí hay una combinación muy especial de las raíces del maguey con el icpali, mostrándonos una combinación de ambos elementos. El asiento de los señores, los grandes señores, en este caso la gran señora, patrona del signo Toshli, y el maguey superpuesto ahí para indicarnos que, ¿sí? ella es Mellagua. Vemos una liguera que ya también describí, que es muy característica, y bueno, pues todas las asociaciones del pulque aquí también están reforzadas con esa gran vasijota que vemos en la parte de arriba, que no contiene otra cosa más que también el delicioso y nutritivo líquido conocido actualmente como el. Vamos a continuar viendo algunas expresiones, por ejemplo, culturales. Vemos en la parte derecha, vemos una escena, una pintura que estaba en Tlaxcala, ¿sí? Tuvimos oportunidad de presenciar el original hace algunos años, ¿te acuerdas, Rolando? Lo estuvimos viendo por ahí. Y bueno, pues la cultura que existe alrededor del maguey está toda centrada en Mellagua. Y aquí la vemos rodeada justamente de algunos conceptos que también están relacionados con ella, que es los 400 conejos. Los 400 hijos de la señora Mellagua, que de alguna manera representan todos los aspectos o las versiones, los tipos de afectaciones que puede tener la embriaguez, la alteración de los sentidos, ya sea por el pulque o por cualquier tipo de ingesta por parte de las plantas o de todos los elementos que patrocinan Mellagua y Bactecat. Bueno, pues esos 400 conejos representan cada uno de esos estados alterados, su variedad y pues las formas tan diversas que puede haber de síntomas y de afectaciones en la concentración y en la percepción después de la ingesta de algún tipo de estas sustancias. Vemos aquí también como regente el glifo Toshli, ¿sí? Lo que acabamos de ver en su labor con Oshli Borgia. Bueno, pues aquí vemos también que hay
una escena muy, muy particular en la que vemos aquí, si ustedes se fijan en la parte derecha, vean cómo el tipo de dibujo ya no es tan claro ni tan afortunado como sí lo es en el Borgia, que es bastante claro lo que se está viendo. Aquí ya cuesta un poquito más de trabajo el reconocimiento pleno a simple vista de las imágenes. Y podemos reconocer, ¿sí? Aquí una figura humana que está sentada. Podemos reconocer incluso las puntas del maguey, sus raíces, y la nariguera como los elementos que nos indican que este personaje que vemos aquí es Mellagua, pero que definitivamente en comparación con las otras versiones que hemos visto, cómo se representa en otros lugares, bueno, pues aquí no es una que esté muy depurada y muy pulida esta versión de Millagua. Y los tenemos a la pareja del mundo vegetal y de todas las plantas que hemos venido mencionando, el señor Pactécat y la señora Mellagua, que como todo en Anáhuac, bueno, pues está concebido en pares y bueno, tiene una división natural la que se separan las cuestiones entre lo femenino y lo masculino, y bueno, hay una serie también de categorías que podemos ver extras de dualidades que no necesariamente son femenino y masculino, y que bueno, sabemos que también operan a la hora de estudiar las influencias de cada uno de los númenes y de los personajes a lo largo de la lectura de los glifos. Aquí de nueva cuenta vemos a los mismos, a la misma pareja, Pactécatl y Mellagua, pero en el Amostli Borgia en la lámina 57. Aquí los vemos uno frente al otro, sentados en sendas palis, ambos señor y señora. Sí, muy interesante el ciento de Mellagua, probablemente por espacio no tiene respaldo, porque ahí en su lugar hay algunas bolitas, unos espaciadores que nos ayudan al veo del particular de este almanaque, y el señor Pactécatl sí que tiene ahí su pali perfectamente claro. Lo interesante es que ambos están portando un collar que alude a la salud. Collar de concha muy particular, con una forma muy especial, ese punto de color rojo, que sabemos que también lo portan todos los personajes que tienen que ver con la medicina o cuestiones que tienen que ver con la salud. Aquí otra versión de la señora Mellagua, una de las más extraordinarias, con un colorido también muy particular, que corresponde al Códice Laúd, la lámina número 16, donde la vemos justamente, pues aquí, completamente desnuda, una posición muy interesante, porque a pesar de que está mirando igual que todos los elementos de perfil, sus piernas y la parte baja de su cuerpo están giradas para mostrarnos la de frente, con las piernas abiertas, y justamente debajo donde correspondería a su sexo, bueno, pues están ahí colocadas una concha de tortuga y también una serpiente de coral. Pero en la parte de atrás podemos ver el signo inequívoco de que se trata de la señora Mellagua, ya que vemos ahí perfectamente dibujado al maguey con sus puntas, sus espinas y también con su quiote que ya dio flores en la parte de arriba. Entonces, para que vean otra forma distinta de representar a la señora Mellagua, pero como los elementos persisten y son los que nos van a permitir reconocer más fácilmente a los personajes y su aparición en los diversos contextos. También, como pueden observar, la nariguera, esta nariguera escalonada que les acabo de mencionar, ¿sí? También está presente, no es de color azul turquesa, pero sí es una que es exclusiva prácticamente de este personaje. Aquí otra versión de Mellagua, que tiene algunos atributos, y también está combinada con atributos de Chalchutlicue y de Tlazolteotl. Sabemos que particularmente los números femeninos suelen combinarse de maneras muy estrafalarias, muy interesantes también. Y bueno, pues aquí la vemos en la aparición de uno de los almanaques de los nacimientos, donde vemos a la señora Mellagua en la Amostli Borgia, amamantando inclusive a un pez en esta escena tan especial, ¿sí? Y que tiene tantas, pues diversas formas en las que se
se combinan los atributos de varios númenes para constituir este nuevo que tendría que leer de una manera especial, pero que el hecho de tener ahí atrás al maguey y al ipali, bueno, se indica precisamente que entre otras muchas que componen a esta figura, está principalmente la señora Villar. Rolando, Lili, Mar, ¿algún comentario que desean hacer hasta este momento? Una de las cosas que tenemos que aprender es a que los númenes tienen el nombre que la gente declara en ellos, porque hemos estado viendo unas combinaciones de atributos fascinantes. En esta, por ejemplo, la nariguera de luna, que se repite en la imagen anterior que ponías junto a Pactecatl, que por cierto también porta generalmente la nariguera de luna, que pues es toda la vinculación a la noche, pero también en esa partícula fonética de met, que si bien no es algo que esté como totalmente reconocido, pero esa partícula sí vincula mucho al maguey y a la luna. Y cómo no, si recuerden que también lo que decíamos hace un momento, Neyahual está relacionada con Tochli, y Tochli está 100% relacionado con la luna, y todo es femenino en ese sentido, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho que este recorrido por imágenes nos sirve para comprender cómo debemos ahora tener una apertura muy grande para poder entender estas imágenes y sobre todo para poder extraerles el máximo de significado. Otra cosa que me llamó mucho la atención es esa araña que aparece en el Borbónico, porque es algo como que la araña siempre me llama la atención cuando la veo aparecer en alguno de estos libros, en alguno de estos documentos, y en ese caso me llama la atención especialmente porque la araña es un ser que conecta dos planos, ¿no? Tiende a descender con su telaraña y para muestra, pues está la amadísima lámina 29 del Borgia, en donde justamente lo que vemos son unas arañas con cuerdas que están descendiendo en un acto de sacrificio. Entonces, todos estos elementos son riquísimos, nos inspiran para dar muchas interpretaciones de manera individual a estas imágenes. Cada uno de ustedes puede hacerla, pero lo que sí es obvio es que esta trecena tiene una potencia femenina muy grande, muy desbordada, tiene una vinculación directa con esa planta sagrada que es abundante en nuestro país, ¿sí? Y que obviamente va a influirnos. Además, recordemos que el hecho de que Meyahual esté auspiciando a C. Malinali, la vincula totalmente, la ancla totalmente en el Huitzlampa. Y hoy tenemos una trecena del Huitzlampa porque tenemos a Meyahual vinculada a Tochli, y tenemos a Meyahual vinculada a Malinali. Así que un ser puramente del Huitzlampa que vamos a poder disfrutar en esta trecena, octava trecena, y trecena que le dará final a la segunda vuelta por los 4 rumbos, por trecenas del Tonalpowali. Esa imagen de Meyahual que nos pusiste en donde está amamantando, ¿no? Que ahí me acuerdo de cuando la doctora Mikulska habla del dios mosaico, porque su falda es como semeja el agua y hay elementos que me recuerdan a Tlazolteotl. Entonces es una Meyahual plena y incluso la planta que sale está como doblada, como que ya alcanzó un gran grado de madurez. Esta trecena, sinceramente, es para que nos embriaguemos de lo que significa Meyahual. Tenemos que embriagar nuestro corazón de ese simbolismo, de eso que ella es. Vamos a cantar, vamos a festejar, vamos a sentirnos plenos, embriagados, pero de este líquido que es la sangre preciosa de este gran numen. Dice, está conectada a los conejos y los conejos pues son tantos y se multiplican tan rápido que hay muchas formas de ser borrachos si tomamos el pulque con exceso y hay muchas formas de ser. El ser de Anáhuac tiene muchas maneras de manifestar su grandeza, su esencia divina. Entonces, sintámonos en esta trecena nutridos por todo lo que implica este numen sobrenatural
en su principio femenino, y bueno, no olvidemos que ella es dualidad de Pactecat. Entonces también todo lo que simboliza Pactecat vamos a sentirlo dentro de nosotros, nos vamos a embriagar con la grandeza de estos dos seres y vamos a florecer, vamos a sentirnos plenos. Venimos de una trecena en la que veíamos a un hombrecito con la lesna quebrada y que fluyó, finalmente se tiró de muertito y fluyó. Algunos, y no digo porque siempre hay algunos que nos demoramos más tiempo, pero ya algunos se posicionaron sobre la montaña y vieron de frente a Tlaloc, y otros vamos a necesitar que nos sigan nutriendo y la vida y nos presenta Meyahual. Entonces vamos en este camino constante, coordenada tras coordenada, fortaleciéndonos. Si hemos bebido pulque anteriormente, creo que en esta trecena vamos a beberlo, pero vamos a sacralizarlo, vamos a darle una intención, vamos a verdaderamente sentir en cada trago que la diosa entra en nosotros, que Pactecat se hace en nosotros para que alcanzamos ese grado de bienestar, de salud en todos los aspectos. Recordemos que la salud no solamente es física, también hay salud mental, salud espiritual, ¿no? Que seamos verdaderamente plenos. Bien, yo quería hacer énfasis en el día, bueno, Malinali, por eso puse acá atrás el símbolo. Vemos ahí clarito la dualidad, ¿no? Ya sea sol, luna, día, noche, en este sentido que comentaba Rolando, de que es en la noche en la que se está produciendo el líquido, ¿no? Y ya sabemos que lo líquido, la noche, tiene que ver con la mujer, con el útero, con la luna, con el conejo, ¿no? Pero por otro lado es un agave, o sea, es una planta que necesita sí o sí el sol, ¿no? Entonces se carga de sol durante el día y en la noche produce el líquido, ¿no? Entonces ahí está este balance muy, muy bonito. Por otro lado, el mismo glifo, pues también nos habla de la misma dualidad. Si vemos acá atrás, ¿verdad? La parte de abajo, que es la mandíbula inferior, y que está significando otra vez el terreno de los muertos, del inframundo, de los ancestros. Acá me llama la atención, ahorita que lo pusiste, que aquí no tiene ojito, casi siempre tiene su ojo de conciencia estelar, de vida y de ser, pues con voluntad, ¿no? Aquí me llama la atención que acá en particular no lo tiene. Pero bueno, esta parte de abajo que alude precisamente al terreno de los ancestros, de los antepasados, de los huesos, y de donde aparentemente todo está yermo, no hay vida ahí, y de ahí es donde sale la vida de nuevo, ¿no? Entonces, en esta dualidad de lo que, y la misma forma de Malinali, pues parece que está fluyendo, casi como si fuera acuático, ¿no? Y en ese sentido también hace referencia tanto a, digamos, a la raíz, a lo que necesita nutrirse de la tierra, y por otro lado, lo que emerge hacia los aires, ¿no? Y ahí yo quiero hacer una puntualización de cómo estamos actualmente, de que nos hemos desligado precisamente de esa parte que tiene que ver con los ancestros, con la tierra, con el inframundo, con el ritual, con lo sagrado. Y si uno lo refiere, por ejemplo, al cuerpo, eso equivaldría al primer chakra, o sea, a la unión con la tierra, a la unión con la madre. La primer chakra es la madre. Y si nos desapegamos de ahí, pues por eso es las cosas tan terribles que están pasando, ¿no? Casi de esquizofrenia o de disociación de lo que decía yo hace rato, mente-cuerpo, ¿no? Parece como que incluso en la educación se ha privilegiado totalmente la parte mental y es como si se hubiera cercenado el cuerpo, ¿no?
Y al cercenar el cuerpo, pues la mente del mono empieza a hacer locuras y empieza a creer que tiene el poder y el ego, pero en el momento en que te arraigas a los ancestros, a la vida, a la tierra misma y la sacralizas, por eso los pueblos originarios se han mantenido en fuerza y lo vemos en muchos de los dibujos acá, ¿no? Como las raíces entran perfectamente y se nutren de ahí, ¿no? Y por otro lado también el elemento del sacrificio, ¿no? Porque si bien la mandíbula pues tiene los dientes, el diente también pues hace alusión a morder, ¿no? A cercenar, a cortar. Y si esto lo relacionamos con pues, el maravilloso mundo de las plantas, de la herbolaria y toda esta sensibilidad que tienen nuestros pueblos de hablarle a las plantas, pedirles permiso, pedirles perdón. Cuando tú cortas una planta, pues de alguna manera pues la estás matando, obviamente, y es el símbolo de la muerte, pero haces una como negociación de, a ver, yo me comprometo a cuidar tu especie, pero ayúdame a curarme o a curar a fulanito o a sanar tal cosa para que tu sabiduría, tu poder pueda nutrir, ¿no? Y aquí parece como si muchas veces lo interpretamos como si fuera, ay, es que estos tienen estas creencias y están medio loquitos y ellos creen que les hablan a las plantas, ¿no? Pero hay ya demostraciones científicas muy interesantes de la sensibilidad que tienen las plantas, ¿no? Hay un libro que leí hace mucho de un señor que se llama Clive Baxter, que él empieza a hacer experimentos precisamente con electrodos en las plantas y un día, él se dedicaba a otra cosa, pero un día por andar de ocioso con los electrodos, tenía que regar sus plantitas y entonces se le ocurre ¿qué pasa si le pone el electrodo a una hojita de la planta mientras él le pone agüita, a ver si hay alguna variación ahí en el, en la, en el análisis, digamos, electrónico, ¿no? Eléctrico, en la reacción eléctrica. Y ya no pasa nada. Entonces sí como que dice, no, pues como que se frustra y dice, no, puede ser algo más siniestro, muy inconsciente en ese momento, ya después empieza a despertar de la sensibilidad de las plantas y lo piensa, no lo hace, pero lo piensa, dice, voy a ir a la cocina por unos cerillos y le voy a prender fuego a una hoja de la planta. Simplemente con el hecho de pensarlo, ¡pum!, se disparó el pico del registro de la planta y se quedó así como de que, ¿qué pasó aquí, no? La cosa es que eso, bueno, lo lleva a hacer 20,000 experimentos más y se da cuenta que efectivamente tienen una sensibilidad impresionante. O sea, el hecho de que aparentemente no se muevan o no nos hablen, eso no quiere decir en nuestros términos, pero tienen su lenguaje. Y hay precisamente hablando de esto del lenguaje, los japoneses se han especializado en pasar, digamos, esas reacciones eléctricas que aparecen en la pantalla o en un papel, las han traducido a, a sonidos. Y literalmente estás oyendo cómo la planta va cantando o va quejándose a veces, ¿no? Y uno se queda así de decir, en la torre, o sea, evidentemente esto está vivo, pero vivo no en el sentido de que nos dan en la escuela de bios, vida y ya. No, 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 o sea, reacciona, tiene conciencia, sensibilidad, en fin, ¿no? O sea, toda una serie de elementos que a uno te rompe todo el esquema. Sí, sí. Una de las cosas que yo recuerdo de mis primeras experiencias con plantas enteógenas fue eso, sentir la respiración de las plantas y de la tierra. Yo dije, wow. O sea, me sentía una con las plantas y que se podían comunicar conmigo, ¿no? Entonces, a mí no me cabe la menor duda de que son entes totalmente conscientes y vivos, ¿no?
Y aquí resalto esto porque es la necesidad de volver a retomar ambos elementos, ¿no? Tanto la parte de abajo de los ancestros, nuestra cultura, la relación con la tierra y lo sagrado, como la parte, digamos, creativa, mental, etcétera, ¿no? De lo contrario, estamos cayendo en una esquizofrenia cultural espantosa, ¿no? Donde estamos, pues sí, cercenándonos literalmente. En fin, quería yo hacer énfasis. Sería bueno, y otra cosa que también se me hace muy importante, haciendo referencia al nombre, obviamente, que además pues es el glifo de Tlacuilo, esta idea de como resurrección, ¿no? De renacimiento, de que aparentemente todo está muerto y de la nada vuelve a salir la vida. Y yo en algún momento, alguna vez le comenté a Tlacuilo que su nombre de alguna manera tenía su misión en esta cultura, ¿no? De que era como si hubiera permanecido muerta durante 500 años y él al revitalizar estos glifos, esta iconografía, está volviendo a hacer que Malinali vuelva a vivir, ¿no? Entonces, el mismo nombre ya además, históricamente tiene pues una trascendencia bárbara, pensando de que pues el nombre ligado a Malitzin, ¿no? La mal llamada Malinche, bueno, hay mucha discusión respecto de que si se llamaba Malinali o no. Hay unos que dicen que lo que pasa es que como en náhuatl no se puede pronunciar la R, como lo bautizaron como Marina, y no puedes pronunciar la R, entonces por eso es Malina. Esa es una teoría. Y la otra es que efectivamente sí se llamaba Malinali, ¿no? Y ahí también, en ese sentido, también Malina o Malinali nos recuerda a la famosa Malinal Xochitl, ¿no? Que en esta migración de los antes aztecas, después que van a ser los mexicas, también hay esa pugna, o sea, a veces se puede cooperar perfectamente entre lo masculino y lo femenino, pero ahí aparece una pugna terrible, ¿no? Entre Huitzilopochtli y Malinalxóchitl, que es su hermana, en donde Malinalxóchitl está ligada, pues obviamente a los ritos nocturnos, a los cazadores, al culto a Camaxtli, y Huitzilopochtli pues a los cultos solares, masculinos, etcétera. Y ahí como hay una rencilla y a ver quién sigue a quién, pues la abandonan precisamente en lo que después va a ser Malinalco, ¿no? Y ella por eso luego se venga y matan a su hijo, etcétera. Esto es otra historia, ¿no? Pero ahí lo importante a rescatar es que aparece muchas veces una no colaboración y una lucha de poder entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Entre los ritos lunares, nocturnos y solares. Y en otras veces aparece una maravillosa congruencia como con Quetzalcóatl y Melláhuatl, ¿no? Y también este sentido del sacrificio, ¿no? O sea, una vez que queda, digamos, casi los huesitos de Melláhuatl, él llora, o sea, es otro líquido sagrado. Y cuando Quetzalcóatl baja también al Mictlán por los huesos y luego regresa a los cielos, él vierte otro líquido precioso que es la sangre, ¿no? Entonces necesita también la intervención de lo de abajo, de lo de arriba, y esos huesos se los entrega a Ilamatecutli, que es una advocación de Tonacacíhuatl, y es Tonacatecutli el que le da su energía otra vez ahí. Entonces es como un llamado a esa colaboración, no esa disputa y esquizofrenia que nos está llevando pues literalmente a la muerte, ¿no? En fin, perdón porque ya me extendí, pero era importante. Muchas gracias, Mar, por la ocasión. Sí, es un tema apasionante y muy interesante, y sí, cierto, ¿no? Hay muchas partes de nuestra sociedad que no concuerdan con lo que decimos y lo que hacemos, y ahí es donde la esquizofrenia se va apoderando de cada uno de nosotros y de la sociedad en general, ¿no? Y eso es bastante triste de presenciar. Muy bien, pues vamos a continuar analizando unas cuantas imágenes más antes de despedirnos, donde precisamente continuamos viendo la continuidad
visual, iconográfica y de los motivos que se van presentando en relación con la figura de Mellagua. Aquí vemos otras 3 figuras pertenecientes a los documentos Borgia, Feyerabad y Mayer y Vaticano B, donde vemos otras 3 representaciones de Mellagua, ¿sí? Donde vemos aparecer al maguey. Déjenme ponerles esta otra versión que está mejor dibujada, con más detalle, donde vemos, ¿sí?, a una versión de Tlazolteotl fusionada precisamente con la Mellagua. Ahí vemos el maguey en la parte de atrás. Y aquí otras 2 versiones bastante similares, una mejor dibujada que la otra, donde podemos ver 2 distintas formas en las que se representaba también a la señora de nueva cuenta aquí amamantando, como pueden observar, con la imagen que vimos hace ratito. Y aquí, pues, bueno, con algunas ofrendas en sus manos, pero siempre rodeada de maguey, siempre habitando el centro del maguey. También vamos a ver aquí a la señora, que aquí es la señora Tlazolteotl, ¿sí?, que aparece en una versión lunar, que tiene, bueno, pues unas también asociaciones, ya lo dijimos, con Mellagua. Todos los personajes femeninos, al ser lunares también, y tener asociaciones lunares, también se van fusionando y se van combinando. Lo interesante es que también dentro del contexto de las trecenas, recordemos que cada uno de los tonalti tiene sus particularidades, sus propias características, y también se constituye en nombre de muchas cuestiones. Nombres de deidades, nombres de personajes, nombres de animales, de cosas, de plantas, etc. Y bueno, algunos de los tonalis importantes en esta ocasión, el primero de ellos es C. malinali. Justamente el mismo tonali que le da el nombre, sentido, orientación y también color, ejemplo, a esta trecena, esa misma coordenada, además de darle el nombre a la trecena, también le da nombre nada menos que a Tlaltecutli, ¿sí? La señora Tlaltecutli, entre sus nombres calendáricos, entre los nombres, entre los tonalis que están asociados a las cuestiones y a los conceptos alrededor de Tlaltecutli, es precisamente el nombre C. malinali, uno hierba. Y bueno, pues ya Mar nos platicó algunos detalles acerca de este glifo tan importante, y que precisamente tiene su particularidad en esa quijada, esa pieza de hueso, que en realidad constituye la parte principal del glifo, ¿sí? Lo que decía Mar, que de lo muerto, de lo que aparece yermo y que ya sin vida, de ahí es donde surge la vida, precisamente. En otras versiones del mismo glifo malinali lo hemos visto aparecer incluso sin ojito y sin hierba, ¿sí? La pura quijada, los puros dientecitos. Bien, pues entonces, este es un tonal importante, además de darle inicio a la trecena y darle nombre. Bueno, pues podemos ver que también le está nombrando y aludiendo a otro gran deidad, que evidentemente en esta ocasión pues va a tener alguna especie de invocación o de celebración específica en ese tonal especial. Al siguiente día, es decir, el siguiente tonali, el tonali Ome Acat, que también está ya muy pronto a suceder, bueno, pues sabemos que Seacatl es uno de los tonales asociados a Quetzalcóatl. Bueno, pues Ome Acatl es uno que está asociado con Tezcatlipoca, particularmente con Tlatlauqui Tezcatlipoca, mejor conocido como Tezcatlipoca Rojo o Xipe Totec. Estos números, estos conceptos también están asociados a través de la coordenada Omeacatl, ¿sí? Es uno de los nombres, una de las combinaciones que dan nombre a estos personajes también. No sé si hasta aquí algún comentario, Lili, Rolando, un comentario final. Ya vamos a pasar casi a la despedida. Respecto de los tonales especiales. Lili, por favor. Bueno, yo quiero hacerles un resumen de todo lo que va a ser esta trecena, y dice así: en esta trecena yo me embriago,
Mi corazón vibra al ritmo de Meyahual, al ritmo de Pactécat. Me yergo como Malinali, renazco con la fuerza de la tierra. Recibiré las armas del guerrero, sabré direccionarme. Soy la... Ah, no, perdón. Es que le escribí ahorita, ¿eh? Soy la medicina, el águila que grazna, el jaguar que gime. Soy, fíjate, ahora vamos con Coscacuautli, ¿no? Me desprendo de lo viejo. Coscacuautli me deja en los huesos. Y después soy movimiento, soy luz. Me embriago con el pulque, licor florido, fortalecido por Tlaltecuhtli, por Ejecatl. Mi Cali brilla y yo, como Quetzalcóatl, voy y vuelvo del Mictlán. Me regenero. Así soy infinito. Esta trecena es para vivir todo eso. Gracias, Lili, por el resumen. Sí, pues bueno, pues estas son las reflexiones precisamente que nos detonan y que están alrededor del simbolismo que está representado a través de estas preciosas imágenes. Qué bueno que sabemos que se van eh, sucediendo una detrás de la otra para darnos una diversidad tremenda, no solamente de mensajes y de información, sino también de sabiduría lícitas en todas ellas. Antes de despedirnos en esta ocasión, me gustaría, ya que tenemos aquí presente a la maestra Mar, a María Elena, gustaría que nos dedicara unos minutos para explicarnos e invitarnos a su curso de Escritura Maya, Enigma y Legado, que está ya muy cerca de iniciar. Y bueno, pues estamos aquí, la tenemos aquí acompañándonos, pues me encantaría que nos diera pormenores y más detalles, ¿sí? Solo ella nos puede compartir acerca de este curso que va a dar inicio. Mar, Gracias, Gerardo. bienvenida. ¿Puedo compartir pantalla para enseñar unas cuantas imágenes? Seguro. Perfecto. Ya, ¿verdad? Ahí. Dice que tienes que darme. Ya, listo. Ahí estás, ahora sí. A ver si se ve ahí mi pantalla. Perfectamente. Ok. Sí, Bueno, sí, pues sí, arrancamos el lunes ya. Son 10 sesiones, es mucha información y yo creo que incluso me quedo corta con 10 sesiones, pero pues bueno, de 7 a 9, como ustedes saben, y bueno, a veces nos colgamos un poquito más siempre, ¿verdad? Pero bueno, quiero más o menos, me salto todo esto que ya ustedes ya lo conocen, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo general? Pues familiarizarse con las cosas más sobresalientes, las características más sobresalientes de la escritura, obviamente familiarizarse con los dioses, los mitos más importantes y esas expresiones iconográficas que vamos a encontrar, no nada más en los llamados códices o moshtin, en vasijas, en algunos murales, y obviamente pues esto no se puede quedar solito si no se aterriza con respecto a los ciclos de la naturaleza, que pues es lo que más me gusta, ¿no? Los sistemas calendáricos y los registros astronómicos, que en particular en la zona maya, pues son impresionantes, ¿no? Y bueno, al acercarnos a esta dualidad entre epigrafía y iconografía, ¿verdad? Porque no es nada más el glifo en sí, sino todo lo que tiene atrás, digamos, la epigrafía incluye el escriba, las tintas, el contexto cultural, los pinceles, de dónde se saca el árbol, las pieles, o sea, toda la parafernalia que está alrededor de la escritura, que eso es lo realmente bonito que hay atrás, ¿no? En fin, en el módulo 0, que le llamo yo siempre, pues es partir de principios básicos, ¿no? Lo que casi siempre arranco yo de la importancia de no juzgar una cultura con la visión de la propia, ¿no? La trascendencia de lo sagrado, que es lo que hemos estado hablando siempre, de que no hay nada en el mundo mesoamericano que no tenga esta nota de lo sagrado, de lo divino y de lo profundo. De ahí que pues tenga otro valor, ¿no? Totalmente, tanto la escritura, el escriba, el soporte, no es nada más simplemente
un arbolito que le quito yo la corteza. No, o sea, ¿por qué ese árbol? ¿Qué significa? ¿Por qué la corteza? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el simbolismo? O sea, hay una serie de cosas tan profundas de nuestra cultura. Si algo tiene Mesoamérica es profunda como sus raíces, ¿no? Y bueno, obviamente en módulo 1 pues vamos a hablar brevemente de la ubicación, ¿verdad? ¿Dónde y en qué tiempo? ¿No? Se dio espacio y tiempo. Como ustedes saben, no nada más es México, sino incluye otros países y además hay un recorrido a lo largo de los periodos que se llaman formativo, clásico, posclásico, etcétera, aunque también esas categorías pues han sido criticadas. Ya en el módulo 1 en sí, 2, perdón, entramos ya esta historia tan fascinante de su desciframiento, los pequeños intentos que hubo, partiendo desde Diego de Landa con toda su luz y su sombra, toda esta, digamos, riña que hubo entre Occidente y Oriente cuando Norosov hace su desciframiento y cómo tiene la oposición tremenda de Thompson atacándolo por ser comunista y demás. O sea, ahí vemos otra vez cómo se mezcla la ideología antes que el conocimiento, ¿no? Pero es fascinante esa historia, realmente. En el módulo 3, pues ya vemos cómo están clasificados los prehispánicos, que pues todos están en Europa, los arqueológicos, prehispánicos arqueológicos, y lo que se llama los transcritos, que ya todos esos son post-hispánicos. Ya en el módulo 4 nos centramos ahora sí en los almanaques, en las tablas de Venus, Mercurio, Marte, nos centramos a la astronomía, ¿no? En esa parte. Y luego ver cómo van apareciendo en los códices a veces los dioses dando sus augurios, y a veces son augurios benéficos o a veces maléficos, ¿no? Respecto a las cosechas, al clima, etcétera, ¿no? Y obviamente pues los ciclos de los calendarios rituales agrícolas y estas famosas profecías de la cuenta larga, ¿no? Este tiempo mítico que arranca igual que en otras zonas de Mesoamérica, no es la primera humanidad, sino ya ha habido varias, pero en esta última cuenta hay un momento específico en que digamos, nace o se regenera, más que nace, se regenera y se reorganiza el tiempo, ¿no? Eso, por ejemplo, hace mucho énfasis este investigador Eric Velázquez, el que dice que no es que son la creación de los mundos, sino reorganización del tiempo y las energías. Ya en el 5, ahí nos metemos de lleno al escriba, con todo esto que hemos estado diciendo, ¿no? Desde cómo se viste, por qué tiene tales características, la escritura le es otorgada por los dioses, hay otro tipo de lenguajes que solamente los dioses pueden ver, como son la piel de los animales, las plumas de las aves, el diseño de las plantas, las formas vivientes, o sea, la vida nos habla a través de la escritura de los dioses, que esa se revela en la naturaleza. Pero pues hay que saber leerla, y los dioses le revelan esa escritura al escriba, de tal manera que el escriba se vuelve la encarnación del dios, y a veces ese escriba curiosamente aparece o como conejo o como mono, y vamos a ver por qué conejo y por qué mono, ¿no? Ya en el módulo 6, pues entramos a la factura de los códices, los materiales, las tintas, los soportes, los recubrimientos, las cajas donde los metían, las herramientas, pinceles, tinteros, cómo se usaban los caracoles, por qué el caracol se usa para contener la tinta, cómo se hace el amate, por qué ese árbol y no otro tiene una forma específica, y cuál más o menos es la lógica para la interpretación, ¿no? Tiene una cierta secuencia que es interesante saberla, ¿no? Ya en el módulo 7, pues ya entramos al contenido de qué nos está hablando brevemente cada códice, aunque hay este cuestionamiento si nada más son 3 o 4, porque hay algunos investigadores que todavía opinan que el Grolier pues no es exactamente prehispánico o maya, sino que es una copia de copia de copia de copia, pero bueno, pero por lo menos vamos a ver esos 4, ¿no? Dresde, Madrid, París y Grolier, y las famosas vasijas códice, que son
increíblemente bellas, porque literalmente es un códice pintado alrededor de una vasija, y toda esta técnica que desarrolló Justin Kerr para poder fotografiarlas y desenrollar, por así decirlo, la vasija, que es una narración completa en sí misma, ¿no? Ya en el módulo 8, pues ya nos metemos a los dioses, cómo se clasificaron, los principales dioses, etcétera, y algunas de las características principales iconográficas con las que aparecen, como para poder decir, ah, este es Chak, ¿no? Y con esta característica yo sé que es este y no otro, ¿no? En el módulo 9 nos metemos también a los sistemas calendáricos, a la diferencia que con el altiplano tienen ellos de la cuenta corta a la cuenta larga, el Tzolk'in, que es el equivalente al Tonal Powali, el Haab, que es el equivalente al Xiuhpohualli, y este ciclo de 52 años, que ellos lo llevan en días, 18.890 días, ¿no? Y esta fecha mítica que decíamos, de 13 Ajau 8 Kumku, que es la última era, cuando se reorganizó el tiempo, que equivale al 14 de agosto del 3114 antes de Cristo. Y lo que ya hemos visto de las tablas astronómicas. Y ya entrando a los códices transcritos posthispánicos, pues brevemente de qué se trata cada uno, los famosos chilames, el códice de Calquini y el imposible de olvidar Popol Vuh, ¿no? Que es trascendente al más no poder. Y bueno, pues ya en el módulo 12, aunque no es un taller, digamos, específicamente que habla de que nos metemos a fondo en el Popol Vuh, pero sí cuál es su historia, cómo está constituido, las partes, las secciones y la trascendencia de esta maravilla de documento, ¿no? Y ya por último, pues las reflexiones, ¿no? Respecto al enorme problema que tenemos de la destrucción, conservación, coleccionismo, saqueo, descontextualización de las piezas. Muchas veces se encuentran las personas piezas y las sacan de contexto y se las llevan y ya con eso se perdió todos los datos, ¿no? Y la importancia también de reportar, uno se puede volver custodio de las piezas, la registra adecuadamente ante antropología y una la puede cuidar, pero se compromete obviamente pues a tenerle un buen cuidado, ¿no? La hermosa contribución de la arqueología subacuática, que ese es otro tema que amerita otro curso totalmente dedicado a ella. Y la importancia de seguirnos educando y sensibilizando a las futuras generaciones y a estas de la importancia de primero conocerlo, porque nadie ama lo que no conoce, ¿no? Si lo conoces, lo vas a preservar. Y si lo preservas, vas a luchar porque no se pierda y vas a luchar porque haya mecanismos pues para conservar y difundir todo esto, ¿no? En fin, bueno, pues como saben, pues todos los cursos son vía Zoom, se graban, los subo yo a mi plataforma de Classroom, a YouTube, utilizamos tanto Facebook como el WhatsApp para poder interactuar. Y bueno, esto ya lo habíamos visto, las sesiones, y si tienen alguna duda, pues si me escriben por favor a mi correo, nepohualtzitzin@gmail.com. Gracias, Gerardo. Gracias a ti, Mar. Así que ahí están ya invitados toda la información necesaria para precisamente todos los que preguntaban, tenían dudas acerca de qué trataba este curso. Bueno, pues ya nos acaban de dar un detallado viaje por todas las temáticas que vamos a abordar. Así que bueno, pues están invitados, escríbanle a Mar. Por allá nos vemos en las sesiones a partir del día 19. Muchísimas gracias, Mar, también por participar en esta sesión. A Gracias, ustedes. Rolando. De nada. Gracias, Lili. Gracias a todos los que nos acompañaron. Yo les dejo un fuerte abrazo. Bueno, pues les deseo un excelente día y también un muy provechoso cierre de Trecena C Quiahuitl y una muy provechosa apertura de la Trecena C Malinal. Gracias a todos. Que tengan excelente tarde. Adiós, Mar. Chao, Hasta todos. pronto. Chao, Bye. Lili. Bye. Bye.